La Zona Cero. Y bueno, es teóricamente el mejor mago de la historia, ¿no? El mejor mago de la historia, efectivamente. Tiempo para nuestros monográficos Zona Cero, tiempo para Polonio de Tiana, uno de esos personajes enigmáticos, cubiertos ya por el polvo de la historia, el polvo de la cronología humana. Y habíamos prometido hablar de él, largo y tendido, porque este hombre llegó incluso a ser más popular que el propio Jesucristo. Por favor, que nadie se me altere. Esto fue así. Fue un personaje enormemente popular, muy carismático, por sus hazañas, por sus gestas, por sus virtudes. Uno de esos personajes, no sé si clave, pero desde luego sí rotundo. Vamos a hablar de él con Jesús Callejo. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Te veo ya muy en plan turco aquí, con origen griego, ¿eh? Sí, exactamente. Estamos hablando de un personaje curiosísimo. De hecho, Flavio Filóstrato, que es su biógrafo, un biógrafo de 2 siglos después, ¿no?, de que él viviera, ya le comparaba con Pitágoras y con Empédocles. O sea, que estamos hablando de uno de esos personajes, como tú bien decías, más popular que Jesucristo. Ya hemos comentado más de una vez que Jesucristo empieza a ser popular después de muerto, pero en su época realmente a nivel popular no era tan conocido como muchísimos otros magos, utilizando mago en buen sentido de la palabra, que había en su época. Y en este caso, este hombre, Apolonio de Tiana, se considera como uno de los mayores taumaturgos, magos, que ha existido en toda la historia. ¿Por qué? Porque vio desfilar a varios emperadores romanos de los que él fue asesor, tenía unas capacidades psíquicas fuera de lo común y lo demostró, y no solo en esta biografía sino en gente que le llegó a conocer personalmente. Vio la muerte de Domiciano a muchos kilómetros de Roma cuando él muere asesinado, resucitó a una mujer de su féretro, dice la leyenda, y hasta ejerció el don de la profecía. Yo creo que con estas pinceladas nos estamos dando cuenta de qué personaje tenemos entre manos. Hola, Carlos Canales, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Jesús ha dicho una cosa importantísima. Ahora, al respondértelo, es era más popular que Jesucristo. Y era griego, ¿no? Bueno, sí, claro, era griego. No, eso estaba muy bien visto. Los turcos estaban entonces en Mongolia. No, lo que quiero decir es que no solo era más conocido que él, es que hay algo fundamental. Hay muchas más pruebas de la vida, obra, trabajos y difusión de conocimiento de Apolonio de Tiana que de Jesucristo, pero infinitamente más, porque para sus contemporáneos era una persona notable, notables extremos realmente asombrosos. Bueno, está editado por Redos, la obra de Filóstrato, se puede comprar en español. Pero Apolonio de Tiana llegó a ser gurú, llegó a tener discípulos. Sí, aunque no lo buscaba. Es decir, más que discípulos, él no creó una escuela y por lo tanto no tuvo seguidores, no pretendía hacer una religión. Es posible que Jesucristo tampoco, pero el hecho cierto es que la religión cristiana sí nació debido a las enseñanzas de Cristo, y Apolonio de Tiana nunca pretendió eso, porque él básicamente era un dotado, era un psíquico, como diríamos ahora, era vidente, era profeta, y además era un hombre de una cultura asombrosa. Jesús ha dicho también que Filóstrato, la primera persona que le comparó es con Pitágoras, y es que él básicamente era un gran matemático. De hecho, actualmente se considera que una gran parte de las alucinantes hazañas que hizo delante de la corte de varios emperadores romanos se pudo deber no solo a su conocimiento de las altas matemáticas, sino probablemente a un buen conocimiento de la física y de la capacidad de conocimiento de los elementos de la naturaleza. Era vegetariano, era una persona muy curiosa, y probablemente algunos de los trucos o de los hechos que le dieron fama en el mundo romano entero probablemente se debieron pues pura y simplemente a lo que llamaríamos trucos de magia de salón de alto nivel, que le permitía actuaba ante la gente. Es decir, era una persona con unos conocimientos muy superiores a los de su época, y él era capaz de escenificar actos y cosas que dejaban a la gente absolutamente pasmada. Entonces Jesús vivía del asombro. Totalmente. Sí, o sea, claro, aquí la duda está si realmente era un gran mago, un gran prestidigitador, o realmente estamos hablando de una persona que tenía unos poderes paranormales fuera de lo común. Probablemente más cosas. Claro, no lo podemos saber. Lo que sí está claro es que asombraba allí por donde pasaba. Este hombre viajó bastante, de hecho cuando él se va a la India y regresa, pues es otra persona totalmente diferente. Porque ya no estamos hablando de una serie de poderes más o menos psíquicos que él podía tener y que deslumbraba, ¿no?, a sus coetáneos, sino que él comentaba que había hablado con los superiores desconocidos, es decir, con una serie de personajes no humanos para él, que realmente le transmitieron poderes y saberes ancestrales, y bueno, por supuesto, pues a miles de años luz de la época en la que le tocó vivir. Estamos hablando del año 1, ¿no? Una de las frases suyas que él comenta, dentro de las pocas escritos que han llegado a él, porque así como Jesucristo, como decía, nunca llegó a escribir nada, Apolonio de Tiana, otra de las comparaciones que se hace, sí escribió, lo que pasa es que no nos han llegado escritos de él. ¿Cuándo nació?
No se sabe exactamente. Unos dicen que pudo haber sido, fíjate, curiosamente, el año 4 antes de Cristo, con lo cual estaríamos hablando de la misma fecha también del natalicio de Jesús, o se habla también posiblemente del año 17 después de Cristo. Se sabe que vivió entre 90... En tiempos de Octavio. Él muere en el reinado de Nerva. En el año 96-98 llega a conocer a Miliciano y a Tito y muere a finales del siglo I. Vivió mucho, vivió un siglo. Casi un siglo. Prácticamente un siglo, sí. O sea, era un hombre notable. Con lo cual es otro de los misterios, por ejemplo. Que se hizo todos los Augustos, casi. Sí, pasó hasta por Nerón. O sea, fue vivo. De todos los emperadores romanos, todos los de su época, y sobrevivió a todos ellos, lo cual ya es bastante. Todos estos, y que viviera casi un siglo. Entonces, ahí se acrecenta también su leyenda, porque ¿qué personaje podía vivir tantos años? Entonces, nos habla de una persona bien vista por los emperadores. Sí, siempre, porque además es que era muy sabio. Los consejos que él daba pues eran sensatos. O sea, que él no quería tener ningún tipo de poder político ni religioso, a pesar de que estaba considerado un gurú. Es decir, era una persona sabia. Y era sabia sencillamente porque él había convivido con los hombres más sabios del planeta. Y no solo los visibles, sino incluso los invisibles. Él comentaba en una de las cartas que nos han llegado, decía, he visto hombres que viven en la Tierra y sin embargo no son de la Tierra. Fíjate qué frase más enigmática, ¿no? Porque parece que estuvo en aquellos confines que están vedados para el resto de los seres mortales. Es decir, habló con esos que se llaman los superiores desconocidos, habló con esa especie de hermandad blanca, habló con una serie de personas consideradas dioses que para él le transmitieron una serie de mensajes y de conocimientos que luego fue mostrando no solo en las cortes de los distintos emperadores romanos, sino toda una cohorte de discípulos que le fueron siguiendo y que además fueron asombrando por su sabiduría. No lo olvidemos nunca que aparte de los fuegos de artificio que él pudiera hacer, era un hombre realmente sabio. Pero no llegó a afiliarse a esa secta extraña llamada cristiana, ¿no? No. Él vio a los cristianos como a todas las religiones, un hombre muy respetuoso, como todo culto griego de la época. Lo que pasa que fíjate que a qué extremo llegó con lo que fue su fama, que se cuenta, dice Dion Casio, que el emperador Alejandro Severo, es decir, unos 60 años después de la muerte de Apolonio, tenía una especie de santuario en el cual él había hecho una especie de pequeño altar, con lo que él conservaba ya las tres figuras más señeras de la historia del mundo, desde el punto de vista espiritual, que eran Abraham, Jesucristo y Apolonio de Tiana. Y Orfeo. Es verdad. Y quería comentar una cosa muy importante relativo ya al misterio y al hecho cierto de que las interpretaciones que se hicieron en el siglo XIX, fundamentalmente, por esto es hacia finales del XIX, principios del XX, de la vida de Apolonio de Tiana, son los primeros que lo relacionan con los superiores desconocidos y la leyenda de lo que luego hemos denominado como Agartha y Shambhala. Estuvo en el Tíbet, él fue amigo y colaborador del rey Yarkas, un rey indio de la zona alta de lo que es el Punjab, es decir, de la frontera entre Pakistán y la India. Se sabe que pasó a las montañas del Hindu Kush y que se adentró en lo que es el Tíbet. Y él estuvo en contacto con gentes muy extrañas y muy raras, y él dice que conoció allí a unos maestros que, como ha dicho muy bien Jesús, vivían en la tierra pero no eran de la tierra, que no solamente le enseñaron un saber desconocido y único, sino que además le dieron una misión. Entonces la misión de Apolonio de Tiana es uno de los más fascinantes misterios que existen sobre su vida, porque lo recogen varios de sus biógrafos, entre ellos Filóstrato. Y es que le encargaron la misión de esconder determinados tipos de objetos, no sabe con qué razón ni objetivo, que en un momento dado, a lo largo de la historia del tiempo de los hombres, serían descubiertos para hacer pasar a la humanidad a una especie de estado superior. Entonces, esta misión la cumplió a rajatabla, y fue, por decir una manera, la misión de su vida. Tener en cuenta que él estuvo en contacto siempre con el poder romano al más alto nivel, lo que le permitía viajar y moverse con el imperio con total libertad. Era una persona conocida y respetada. Entonces, una de sus misiones fue esa. ¿Dónde estuvo y qué hizo y dónde lo colocó? No lo sabemos. Pero obviamente lo hizo en el Imperio Romano, con lo cual sabemos que tenían que estar en algún punto de Europa, pero fijaros dónde llegaba, desde el muro de Adriano hasta los confines de Arabia. El hecho cierto es que se tardó mucho por parte de la cultura occidental en hacer una relación clara entre la vida que había llevado en Asia Apolonio de Tiana y lo que fueron las leyendas que luego gente como Roerich, como los grandes pensadores humanistas de principios del siglo XX consideraron acerca de la posible existencia de una especie como de reino mágico, de mundo mágico. Pero no se sabe qué objetos manejó. No. Se sabe que eran talismanes, una serie de talismanes que los dejó en lugares de poder. Bueno, y que serían descubiertos en el momento oportuno. Esa es un poco la misión que le da este misterioso rey Giarchas o Jarchas, que, entre otras cosas, le dice a Apolonio de Tiana cuando penetra en los confines de su reino. Dice, has venido a casa de los hombres que saben todas las cosas. O sea, fíjate
todo siempre ese esoterismo que hay alrededor de la vida de Apolonio de Tiana, como un verdadero iniciado, como alguien que llegó a tener estos conocimientos no por la observación, no por la experimentación, no era un científico como tal, sino por la revelación, es decir, por entrar en contacto con las personas más sabias que había en su época. Y no dejó nada escrito, simplemente sus biógrafos. Sí, dejó cosas. Sí, dejó, por ejemplo, de lo poco que tenemos de él, son 95 cartas. Escribió muchísimas cartas, pero 95 cartas son las que han llegado a nosotros. Y sí se sabe que escribió libros, como el libro de los sacrificios, que no nos ha llegado, donde aconsejaba, fíjate qué curioso, no ofrecer a los dioses ningún sacrificio, pues el uso de la razón era el único sacrificio digno de ellos. Esta frase que nos menciona, que supuestamente nos menciona en el libro de los sacrificios, es lo que hizo que Voltaire, por ejemplo, sintiera bastante admiración por Apolonio de Tiana, porque daba un predominio a la razón en una época muy supersticiosa, muy de creencias religiosas, ¿no? Otro de los libros que se le atribuye es el libro de la adivinación, 4 volúmenes escritos tras su viaje a la India, de los cuales no se conserva ni uno. Y otras obras también que se le atribuye es una vida de Pitágoras, fíjate, Pitágoras posiblemente sería la mejor biografía de Pitágoras que se conservaría si hubiera llegado a nosotros, que no ha llegado. También dicen que escribió un testamento filosófico y un himno a la memoria. En fin, lo poco que nos ha llegado a través de estas cartas sí quedan espigadas frases un poco que denotan el carácter filosófico que tenía Apolonio de Tiana, no tanto religioso, como en frases parecidas a esta, ¿no? Decía, hay que ser sano de mente y entonces la salud del cuerpo vendrá de modo natural. Esto dicho hace 2000 años. ¿Escribía en latín o en griego? Escribía en varios idiomas, porque él se sabe, fíjate, otra de las características, parece ser que llegó a dominar 16 idiomas en aquella época. Como los grandes, ¿no? Como los grandes, o sea, Apolonio de Tiana lo tenía todo, da asco por eso, ¿no? Porque realmente no se privaba de nada. Entonces se sabe que escribía todo tipo de idiomas, latín, el griego, y incluso se sabe que sabía sánscrito, pero porque tenía esa facilidad para los conocimientos y la facilidad para transmitirlos. Y encima, si además era un prestidigitador, pues ya ni te cuento, ¿no?, que se cayera la baba a todo el mundo que acudía a su Bueno, de hecho, le molestaba mucho a la gente. El pecunio venía por el asunto mágico, ¿no? Sí, exactamente, era por donde ganaba dinero y bueno, sobre todo porque el dinero lo daban casi todos los emperadores de los que él fue asesor en algún momento dado, ¿no? Entonces, bueno, pues fíjate que desde Nerón se atrevió a decir que de Nerón, o sea, una frase que no le mató en ese momento de milagro, porque Apolonio de Tiana le dice que más le valía estar callado que cantar, era cuando le daba Nerón por lo de la lira, ¿no? Y tal. Bueno, pues a pesar de esa frase no le echan los leones, ¿no? Fíjate el respeto que le podían No, tener. le respetaron todos, incluso él, si no ya muy anciano, pasa a la guerra civil romana de los sucesores, donde convierte a Tito en emperador de Roma, y él pasa perfectamente, sin ningún problema, era una persona conocida, totalmente respetada, le respetó Calígula, le respeta Claudio, todo el mundo le mantiene en su puesto porque era alguien muy especial. Era molesto. Era enormemente molesto para mucha gente porque era un listillo, sabía de todo y además era espectacular. Sin embargo, lo que es cierto es que nadie se atrevía, ni siquiera de lejos, a molestar a Apolonio de Tiana, lo cual también hay que reconocer que es una cosa bastante extraña. Es decir, fue respetado por todo el mundo, desde la guardia del emperador hasta los chupópteros y las láteres más patéticos que pudiera tener el más pirado de los emperadores romanos de la época. Algo sabría sobre todos aquellos. Es posible, tenía dosías, por ejemplo. Bueno, fue respetado por todos menos por el último. Sí, hombre, ya, pero ya era muy mayor ya. Y ya no era lo mismo. No, la verdad, lo cierto es que, aparte de todo, reunía una especie de factor renacentista que era muy extraño, y era el saber no solamente de arte, de ciencia y de matemáticas, sino también encima ser un humanista y entender las religiones. Aparte de todo, viajó por todo lo que era el mundo conocido, incluso hasta más allá de lo que era el mundo conocido habitual de los mercaderes romanos, lo cual también le daba un aire de prestigio muy notable, y es que era una persona que conocía el mundo entero. Si encima, claro, tienes delante un tipo que habla 16 idiomas, la verdad es que va a traumatizar a cualquiera. Pero hablemos acerca de sus prodigios. A ver, alguna cosa, algún ejemplo. Pues vamos a poner algún ejemplo. ¿Vaticinó? Sí, vaticinó, ya te digo, la muerte de Domiciano. Domiciano. Sí, pero lo vaticina, bueno, él muere en el año 96, Domiciano me refiero, y él vaticina con meses de antelación que va a ser asesinado en Roma y la forma que va a ser asesinado, ¿no? Y al final se comprueba que es así, ¿no? También comentan que una de las cosas que él vaticina es un terremoto que también ocurre, ¿sabes? Bueno, pues lo anunció con bastantes meses de antelación y también pues ocurrió en el lugar que él dijo. Bueno, al final tuvo que defenderse precisamente de muchas de estas acusaciones, porque lo que le acusaban era de esto, de herejía, ¿no? Que cómo él podría saber este tipo de vaticinios sin tener contacto con los demonios. Entonces, bueno, pues es una de las acusaciones finales, que después contamos un poco cómo es el final de su vida, que es igual de misterioso que el resto de su vida, ¿no?
Pero bueno, el hecho es que, entre otras cosas, también se le atribuye pues una resurrección, ni más ni menos, o sea que no se sabe hasta qué punto. Yo creo que todo eso forma parte un poco de la leyenda negra alrededor del, ¿no? Porque dicen que en Roma resucita una joven recién casada que era llevada ya en el féretro en la ciudad. Entonces él se acerca como si fuera Jesucristo, que él lo conocía bastante bien a Jesucristo, lo que pasa es que nunca quiso estar dentro del círculo, ¿no?, de influencia de Cristo. Bueno, pues dicen que resucita. Lo que pasa es que todo este tipo de datos son sospechosos. ¿Llegó a conocer a Jesucristo? No se sabe. No se sabe, pero hay algo muy interesante. Pero que conoció las enseñanzas de Jesucristo no hay ninguna duda. Y hay algo muy interesante. Es, bueno, ahora sería ahondar en el libro famosísimo de Faber-Kaiser del viaje supuesto de Cristo a la India, pero es posible que estuvieran en el mismo lugar. En Cachemira. Claro, que se conocieran en la misma zona del norte de la India. La verdad es que coincidieron con seguridad. Coincidieron con seguridad que luego él conocía el cristianismo por una sencilla razón. Bueno, estuvieron en los mismos sitios, lo cual es extremadamente sospechoso también. Pero que lo conocía era evidente. Lo conocía, entre otras cosas, porque él hace su viaje a la India partiendo desde Siria, donde él tuvo contacto con un asirio que se llamaba Damis, que es el que le convence. Pero si conoce a Jesús en Cachemira, Carlos... No hubiera sido nada extraño, que se hubieran conocido en alguna zona del norte del Punjab, porque coincidieron en el viaje en las mismas fechas aproximadamente en las que teóricamente tenían estado Jesucristo. Es decir, porque ten en cuenta que tenían casi la misma edad. La diferencia puede ser 1 o 2 años arriba abajo. Ya comentamos. Entonces, que damos por hecho, damos por cierto que fue antes de la crucifixión. Claro, no, me estoy refiriendo en el viaje. Más o menos tienen la misma edad. No, que estaba pensando en JJ Benítez. No. Los años ocultos. Claro. El otro es otra historia. Todo lo de Andreas Faber-Kaiser, cuando dice que yo me refería a Faber-Kaiser, efectivamente. Y que murió en Cachemira a los 80 años de edad, pero eso es otra teoría. Entonces, el caso es que sí es cierto, por ejemplo, que en el juicio que le hace Domiciano, él hace algo espectacular, y es que cuando están los jueces intentando convencerle de que se declare culpable, pues no tiene forma alguna de salir adelante, delante de las decenas y decenas de testigos que había, le dijo al emperador de una manera muy tranquila y a los jueces, dice, podéis detener mi cuerpo, pero no mi alma. Y añadió que ni siquiera mi cuerpo podéis detener. Entonces en ese momento desapareció delante de todos los testigos, en medio de una gran luminosidad, y apareció al cabo de unos días en otro sitio a sus discípulos tal y como les había prometido. Incluso tuvo que hacer un esfuerzo para convencerlos de que seguía vivo, porque nadie se lo creía. Creían que dudaban incluso que fuera corpóreo, pensaban que era una especie de fantasma. La verdad es que claro, se lo dio ya una fama mundial, si le faltaba algo más. Vaya, qué personaje tan curioso, tan interesante, Apolonio de Tiana. Yo creo que muchos oyentes lo están descubriendo esta noche con nuestros monográficos Zona Cero. Pero hombre, algún defecto debía tener este hombre, Jesús, algún enemigo. Sí, no, tenía muchos enemigos. Claro. Tenía bastantes enemigos. ¿Nadie intentó quitárselo de medio? No. Tenía fama de charlatán, sobre todo. O sea, los que sus enemigos no le consideraban un hombre peligroso. O sea, don Apolonio murió en el Catre. No se sabe. Lo gracioso es que no tenemos la tumba. O sea, tienes que meterla dentro de los personajes famosos que hemos citado alguna vez. No se sabe dónde está su tumba, con lo cual se acrecenta también su leyenda, porque nadie le vio morir y nadie sabe dónde puede estar su tumba. Nadie. Con lo cual ahí se abre toda una puerta, ¿no? Una especie como de el rey Sebastián o el rey Arturo, de alguien que volverá en cualquier momento. Pero como tenía casi 100 años, la verdad es que empezaba a sospechar. Así que, nada, uno de los principales enemigos que tuvo fue Eusebio de Cesarea, ¿no? Que bueno, lógicamente Eusebio de Cesarea pues criticaba a todo aquel que fuera enemigo del cristianismo, por lo menos el que no lo apoyara abiertamente. Y él le consideraba un charlatán, él consideraba un mago, y que decía que los éxitos suyos se debían pues a la intervención de los malos espíritus. Esas prácticamente eran casi todas las acusaciones, nada más. Pero aquellas personas que le llegaron a conocer realmente nunca opusieron ninguna objeción a él, sencillamente porque era un hombre sorprendente. Incluso fíjate que Filóstrato, cuando escribe su biografía, y que la escribe un poco pues para denigrarle, en fin, para poner las cosas en su sitio, y la escribe 2 siglos después de su muerte, bueno, pues hasta él tiene que reconocer que no encuentra motivos para criticarle, sino todo lo contrario, que son motivos de elogio, ¿no? Porque todo lo que ve en él le considera, fíjate, que como un hombre divino y como un daimón, le compara con un daimón. Los daimones eran esa especie de espíritus intermedios entre los demonios y los hombres. De hecho, se decía que Sócrates tenía un daimón. O sea, que ni siquiera le llegaba a considerar un ser humano por lo que atesoraba en conocimiento y, bueno, y en el espíritu de Apolonio de Tiana. O sea, era entre un hombre divino y un daimón. Sí, es cierto, el hecho de considerar una especie como de ángel, entre ángel y hombre, ya es curioso, porque además hay una extraña leyenda sobre su nacimiento, según la cual su madre tuvo una especie de sueño y lo parió. Es decir, bueno, el sueño ella soñaba que el niño nacía en un prado
y que al despertarla, de repente oyó unos cisnes que cantaban y un rayo cayó en ese momento en el lugar. Es decir, hay fenómenos celestes en el momento de su nacimiento. Es decir, hay un montón de leyendas ya desde el mismo principio. Hay algo extraño. Desde luego el hecho de que es verdad que a alguien le presenten como una especie de intermedio entre ángel y hombre no deja de ser algo sospechoso. Bueno, pues ahí está Polonio de Tiana para todos vosotros en estos monográficos Zona Cero con Carlos Canales y Jesús Callejo, que son también un poquito daimones, ¿eh? Yo les veo aquí con sus túnicas y a mí uno en el hombro derecho y otro en el hombro izquierdo me cuentan cosas muy extrañas. Gracias, Jesús. De nada. Gracias, Carlos. Hasta luego.